Hola, en este vídeo vamos a ver el punto 6 del tema 6, límite de una función en menos infinito. Corresponde a la página 167 de vuestro libro de texto. Realmente este punto es casi un calco, una copia de los dos puntos anteriores con algún pequeño detalle. Lo que vamos a hacer es definir y estudiar los límites cuando x tiende a menos infinito de una función. Entonces, lo mismo que cuando decíamos que el límite más infinito consistía en ver qué tendencia tenía la función cuando la x tomaba valores cada vez mayores, es decir, cuando la x se movía hacia la derecha sobre el eje de abscisa, ahora la idea será ver qué le ocurre a la función cuando la x se mueva hacia la izquierda, es decir, tome valores negativos y de valor absoluto cada vez más grande. Las situaciones que se pueden dar son exactamente las mismas que en el límite en más infinito, es decir, lo mismo que teníamos esta situación en la que decíamos que el límite cuando x tiende a más infinito de esta función es más infinito, si nuestra función hiciera esto, pues igualmente diríamos que el límite cuando x tiende a menos infinito de esta función es más infinito. Es decir, cuando la x se viene mucho hacia la izquierda, la y se dispara hacia arriba. Lo mismo que teníamos esta situación por la derecha, ahora podremos tener esta situación. Es decir, ahora tendríamos límite cuando x tiende a menos infinito de f de x igual a menos infinito. Igualmente podríamos tener, voy a dibujarlo aquí, una situación como esta, que luego veremos que son las asíntotas horizontales. En este caso tendríamos límite cuando x tiende a menos infinito de f de x igual a k, donde k es este número, es decir, la función se va acercando al valor k. Y por último, pues podríamos tener, como os decía con la función seno, o cualquier función que tenga un comportamiento oscilante, pues esta función no tendrá límite en menos infinito. Bien, lo que nos interesa es ver los métodos para calcular los límites en menos infinito. Realmente no hay métodos nuevos, son justo los del apartado anterior. Lo único es que hay que tener cuidado con el juego de los signos. Os voy a poner unos cuantos ejemplos para que veáis cuál es la precaución que hay que tener. Imaginaos que nos piden estudiar el límite cuando x tiende a menos infinito de esta función, de un polinomio como 5x al cubo menos 3x al cuadrado. Igual que cuando veíamos los límites en más infinito, ahora aquí, de estos términos, el que domina es el de mayor grado, es decir, nos tendríamos que fijar solo en qué ocurre a la potencia de grado 3. Bien, lo que pasa es que ahora, fijaos, cuando la x tome valores muy grandes pero negativos, por ejemplo, menos 1000, menos 1.000.000, ¿qué le ocurrirá a x al cubo? Pues que, como al elevar al cubo un número negativo nos vuelve a dar negativo, este x al cubo se iría a menos infinito y al multiplicar por 5 aún más a menos infinito, es decir, este límite terminaría siendo menos infinito. Pero digo que hay que tener cuidado con los juegos de signos porque imaginaos que aquí este límite en vez de por un 5 hubiese tenido un menos 5. Ahora, de nuevo, x al cubo, el término dominante, se habría ido a menos infinito, pero como estamos multiplicando por un número negativo, pues cuando multiplicamos un número negativo, menos 5, por algo que se hace muy grande con signo negativo, al hacer la multiplicación obtendríamos valores muy grandes, pero positivos.
y por lo tanto este límite terminaría siendo más infinito. Algo parecido ocurre cuando nos encontremos con potencias pero de grado par. Fijaos, si nos piden estudiar el límite cuando x tiende a menos infinito de 3x al cuadrado menos 5x, ¿qué tendríamos que hacer? Pues en primer lugar, decir que esta parte domina sobre esta porque tiene grado 2 y esta grado 1. Y ahora en esta parte, fijaos, cuando x tiende a menos infinito, al elevar al cuadrado nos vamos a más infinito. Porque, por ejemplo, cuando la x valga menos 1000, x al cuadrado será menos 1000 por menos 1000, que será 1.000.000. Y al multiplicar por 3, aproximadamente esta expresión valdría 3 millones, es decir, iríamos a más infinito. Luego, fijaos, tenemos un límite en menos infinito, pero como aparece un cuadrado, pues por la regla de los signos, cambian los signos. ¿Y si aquí nos hubiésemos encontrado con un menos delante? Pues entonces tendríamos que esta parte va a más infinito, pero como va multiplicada por un número negativo, también por la regla de los signos, aquí el límite final sería menos infinito. Bueno, estas son las únicas precauciones que hay que tener para los límites que vais a estudiar este año. Si los queremos tener resumidos de nuevo con una especie de reglas para saber a qué atenernos, lo que tendríamos es lo siguiente. En el caso de un polinomio, es decir, de una función polinómica, el límite, cuando x tiende a menos infinito de un polinomio, sabemos que siempre va a dar valores muy grandes. Lo que no vamos a saber de antemano es si va a ser más infinito o menos infinito. ¿Qué hacemos? Pues lo que os he dicho, nos vamos al término de mayor grado y vemos los signos que nos dan tanto el coeficiente como la potencia par o impar. Por otro lado, si tenemos límite cuando x tiende a menos infinito de 1 partido un polinomio, pues sabemos que vamos a tener 1 partido más o menos infinito. Pero en cualquier caso ya vimos que esto termina teniendo como límite 0. Y en el caso de las funciones racionales, que eran las otras que habíamos estudiado, pues tendríamos lo siguiente. Límite cuando x tiende a menos infinito de un cociente de funciones polinómicas. Y entonces, ¿qué nos encontraremos? Pues de nuevo habrá que discutir, como hacíamos en aquel momento, qué grado es el que domina. Cuando el grado del numerador domina sobre el del denominador, es decir, aquello que poníamos cuando m, que era el del numerador, es mayor que n, que era el del denominador, pues al final este domina sobre este y por lo tanto nos iremos a más o menos infinito dependiendo de ese juego de signos que haya arriba y abajo. Cuando sea al revés, cuando el grado del numerador sea más pequeño que el del denominador, el límite sería como esto, e iría a 0. Y cuando m sea igual a n, el límite va a ser, como en el caso de más infinito, el cociente de los coeficientes. Vamos a verlo si queréis con un pequeño ejemplo. Imaginad que nos piden estudiar el límite cuando x tiende a menos infinito de menos 6x cubo más 5x cuadrado partido 2x cuadrado más, o da igual, menos 3x. Bien, pues ¿qué tenemos que hacer aquí? Grado 3, grado 2. Domina este sobre este. Luego, sabemos que el resultado va a ser infinito. Y ahora, ¿con qué signo? Pues pensemos, arriba tendríamos
Menos infinito porque tenemos un cubo con un menos delante más infinito. Y abajo, menos infinito al cuadrado, luego seguiría a más infinito por un positivo más infinito. Luego si arriba hay un menos y abajo hay un más, el cociente tendrá signo negativo. En resumen, esta división va a dar como resultado números cada vez mayores en valor absoluto, pero al haber un negativo entre un positivo, pues van a ser números negativos. Si los grados estuviesen cambiados, es decir, si aquí tuviésemos un 2 y aquí tuviésemos un 3, ocurriría justo lo contrario, es decir, este domina sobre este y por lo tanto, independientemente de los signos que haya en el numerador y en el denominador, esto termina dando 0. Y por último, si tuviésemos el mismo grado arriba y abajo, da igual que sean pares o impares, fijaos que imaginad cuando aquí la x vale menos 1000. Menos 1000 por menos 1000 por menos 1000, he puesto un número muy grande, sería menos 1000 millones, con un menos 6 sería 6000 millones. Luego, muy grande y positivo. Y aquí sería menos 2000 millones, también muy grande, pero negativo. Y del mismo orden, fijaos que estamos hablando de miles de millones. Luego, al final, ¿qué es lo que nos termina quedando? El cociente de este menos 6 entre este 2, que es menos 3, que es justo la misma regla que teníamos en más infinito.